Hay lugares cerca de Cartagena, donde una casa cuesta menos que un celular, y aún así, casi nadie quiere vivir ahí. Porque detrás de esos precios ridículamente baratos, hay historias que muy pocos se atreven a contar. Bienvenidos a un recorrido por 7 pueblos de Cartagena donde las casas son tan baratas, que muchas personas creen que se trata de una nueva estafa. Pero hoy vamos a descubrir la verdad. Vamos a entrar en pueblos olvidados, calles donde el tiempo parece detenido, y lugares donde todavía es posible comprar una casa por precios que parecen imposibles en pleno Caribe colombiano. Y lo más loco, es que algunos de estos pueblos están a menos de 1 hora de Cartagena. Así que antes de empezar, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje, porque el último pueblo de esta lista podría cambiar completamente la forma en que ves Colombia. Prepárate, porque esto parece falso, pero es completamente real. Maates. A menos de 1 hora de Cartagena existe un pueblo que casi nunca aparece en las rutas turísticas del Caribe colombiano, y precisamente por eso sus precios siguen sorprendiendo a cualquiera que llega por primera vez. Maates es un municipio antiguo del departamento de Bolívar donde todavía es posible encontrar casas sencillas desde 40 millones hasta 120 millones de pesos colombianos, algo difícil de creer estando tan cerca de una de las ciudades más caras y visitadas de Colombia. Mientras Cartagena vive una explosión inmobiliaria llena de hoteles, apartamentos turísticos y extranjeros comprando propiedades, Maates sigue atrapado en una realidad mucho más tranquila y rural. Gran parte del pueblo depende de actividades como la pesca, la agricultura y pequeños comercios familiares, lo que ha frenado el crecimiento económico y también la llegada de grandes constructoras. Muchas personas jóvenes terminan mudándose a Cartagena en busca de trabajo y eso ha provocado que numerosas viviendas queden vacías o se vendan por precios extremadamente bajos comparados con otras zonas del Caribe. En algunos sectores todavía se encuentran casas con patios amplios y terrenos grandes que en cualquier ciudad turística costarían varias veces más. Lo más curioso es que Maates no está completamente aislado, porque el municipio tiene conexión directa con una de las historias más importantes de Colombia, San Basilio de Palenque. Ese contraste entre historia, cercanía con Cartagena y precios bajos hace que mucha gente piense que algo no está bien cuando escucha cuánto cuesta una casa aquí. Pero la realidad es mucho más simple, el desarrollo nunca llegó con la misma fuerza que llegó a otras ciudades del Caribe colombiano. San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es uno de los pueblos más históricos de toda América Latina y, aún así, sigue siendo un lugar humilde donde los precios de las viviendas continúan siendo relativamente bajos. Ubicado a unos 50 kilómetros de Cartagena, este pueblo fue fundado por esclavos africanos que escaparon durante la época colonial y lograron construir una comunidad libre lejos del control español. A pesar de su importancia cultural y mundial, todavía existen casas sencillas entre 50 millones y 150 millones de pesos colombianos dependiendo de la zona y del estado de la propiedad. A diferencia de Cartagena, aquí no existen grandes hoteles ni calles llenas de lujo para turistas extranjeros. Lo que domina el ambiente son casas coloridas, calles tranquilas, música tradicional y una cultura afrocolombiana que ha sobrevivido durante siglos prácticamente intacta. Muchas viviendas siguen siendo heredadas entre familias y todavía hay terrenos que no han entrado completamente al mercado turístico, algo que mantiene los precios mucho más bajos que en otras zonas cercanas al Mar Caribe. Lo más impresionante de Palenque es el contraste entre su fama internacional y la realidad económica del pueblo. Aunque es reconocido mundialmente por su historia y su cultura única, todavía enfrenta problemas de infraestructura, servicios básicos y pocas oportunidades laborales. Y justamente por eso muchas personas se sorprenden al descubrir que todavía existen propiedades económicas en un lugar tan importante para la historia de América. Arjona. Arjona es uno de esos municipios cerca de Cartagena que durante años pasó desapercibido para la mayoría de inversionistas y turistas, y eso hizo que los precios de las casas se mantuvieran mucho más bajos que en otras partes de Bolívar. Ubicado aproximadamente a 1 hora de Cartagena, este pueblo conserva un ambiente tranquilo, calles tradicionales y barrios donde todavía se pueden encontrar viviendas entre 60 millones y 180 millones de pesos colombianos. Para muchas personas resulta difícil creer que existan propiedades tan económicas estando tan cerca de una ciudad turística internacional. La economía de Arjona depende principalmente del comercio local, la agricultura y trabajos relacionados indirectamente con Cartagena. Mucha gente vive aquí porque el costo de vida es mucho más bajo y porque alquilar o comprar una vivienda resulta muchísimo más accesible que en la capital turística del Caribe colombiano. En varios sectores todavía existen casas familiares antiguas con patios amplios y terrenos grandes que hoy serían imposibles de conseguir por esos precios en ciudades más desarrolladas. Lo interesante de Arjona es que poco a poco algunas personas empiezan a verlo como una alternativa para escapar de los precios exagerados de Cartagena. Aunque el municipio todavía enfrenta problemas de infraestructura,
empleo y crecimiento urbano lento, su cercanía con Cartagena podría cambiar completamente el valor de las propiedades en los próximos años. Y justamente por eso hay quienes creen que las casas siguen baratas solo porque el mercado todavía no ha puesto sus ojos completamente sobre este lugar. Turbaco. Turbaco es probablemente uno de los municipios más conocidos cerca de Cartagena, pero aún así continúa teniendo zonas donde los precios de las viviendas son sorprendentemente bajos comparados con la ciudad principal. Muchas personas trabajan en Cartagena y viven en Turbaco porque el ambiente es más tranquilo, hay más áreas verdes y el costo de vida puede ser considerablemente menor. Dependiendo del barrio y del estado de la propiedad, todavía se pueden encontrar casas desde 90 millones hasta 250 millones de pesos colombianos, especialmente en sectores alejados de las urbanizaciones modernas. Durante años, Turbaco fue visto como un pueblo residencial para familias locales y personas que buscaban escapar del calor intenso y del caos turístico de Cartagena. Esa mezcla entre cercanía con la ciudad y estilo de vida más calmado hizo que el municipio creciera lentamente sin perder completamente su identidad tradicional. A diferencia de Cartagena, aquí todavía existen barrios sencillos donde las casas tienen patios grandes, calles tranquilas y precios que para muchos extranjeros parecen imposibles en una zona tan cercana al Caribe colombiano. Sin embargo, el crecimiento reciente de nuevas urbanizaciones y proyectos inmobiliarios está comenzando a transformar poco a poco algunas partes de Turbaco. Muchas personas creen que los precios actuales todavía son bajos en comparación con lo que podrían costar dentro de unos años si la expansión de Cartagena continúa avanzando hacia esta zona. Y aunque el municipio todavía tiene problemas de tráfico, servicios públicos y desarrollo desigual, cada vez más gente empieza a verlo como una oportunidad antes de que los precios suban definitivamente. San Onofre. San Onofre es uno de esos pueblos del Caribe colombiano donde todavía parece posible vivir cerca del mar sin gastar una fortuna. Aunque no queda exactamente dentro de Cartagena, muchas personas lo incluyen en las rutas del Caribe por su cercanía con la costa y por los precios extremadamente bajos comparados con otras zonas turísticas. Aquí todavía se pueden encontrar casas sencillas desde 50 millones hasta 140 millones de pesos colombianos, especialmente en sectores alejados de las playas más visitadas y de las zonas turísticas. La economía local depende principalmente de la pesca, pequeños comercios y actividades rurales, algo que ha frenado el crecimiento inmobiliario que sí ocurrió en otros lugares del Caribe colombiano. Muchas viviendas siguen siendo construcciones familiares bastante simples, con calles tranquilas y terrenos amplios que en ciudades más famosas serían muchísimo más caros. Y aunque la infraestructura todavía tiene muchas limitaciones, precisamente eso mantiene alejados a los grandes inversionistas y conserva los precios bajos. Lo que más sorprende de San Onofre es la sensación de estar en una zona costera prácticamente olvidada por el turismo masivo. Mientras otros lugares del Caribe se llenaron de hoteles y apartamentos de lujo, aquí todavía existen barrios humildes donde la vida sigue siendo lenta y sencilla. Por eso mucha gente se impacta cuando descubre que todavía es posible comprar una casa relativamente cerca del mar por precios que parecen imposibles para una región caribeña. Libertad. Libertad es uno de los pueblos menos conocidos de esta lista y precisamente por eso conserva una realidad completamente diferente a la de las ciudades turísticas del Caribe colombiano. Ubicado en el departamento de Sucre, este pequeño corregimiento mantiene una fuerte identidad afrocolombiana y una vida mucho más sencilla que la de otras zonas cercanas a Cartagena. Aquí todavía existen viviendas humildes desde aproximadamente 30 millones hasta 90 millones de pesos colombianos, especialmente en sectores rurales y barrios tradicionales. La mayoría de las familias viven de trabajos agrícolas, pequeños negocios y actividades informales, algo que ha limitado muchísimo el crecimiento económico del pueblo durante décadas. Muchas casas son antiguas, heredadas entre generaciones y construidas de manera muy básica, pero aún así poseen terrenos amplios y espacios que hoy serían muy costosos en zonas urbanas. Y aunque para muchas personas el pueblo puede parecer demasiado tranquilo o aislado, justamente esa falta de desarrollo ha evitado que los precios aumenten. Lo más interesante de Libertad es que todavía conserva una autenticidad que desapareció en muchos otros pueblos del Caribe colombiano. Aquí casi no existe turismo internacional y la vida diaria sigue girando alrededor de las costumbres locales, la música y las tradiciones afrodescendientes. Esa mezcla entre aislamiento, cultura y precios extremadamente bajos hace que mucha gente piense que los valores de las propiedades no son reales cuando escucha cuánto cuesta una casa en este lugar. Santa Catalina. Santa Catalina es otro de esos municipios cerca de Cartagena donde los precios parecen detenidos en otra época. Aunque está relativamente cerca de la costa Caribe, el municipio nunca tuvo un desarrollo turístico fuerte y eso hizo que las propiedades se mantuvieran mucho más económicas que en otras zonas de Bolívar. Dependiendo del sector y del estado de la vivienda,
todavía es posible encontrar casas entre 40 millones y 130 millones de pesos colombianos, especialmente en áreas rurales y barrios tradicionales. Gran parte del municipio vive de la agricultura, pequeños comercios y actividades locales, por lo que el movimiento económico sigue siendo bastante limitado comparado con Cartagena. Muchas viviendas son sencillas, con construcciones antiguas y patios grandes que hoy resultan difíciles de encontrar en ciudades más desarrolladas. Además, como la demanda inmobiliaria sigue siendo baja, muchas familias venden propiedades por valores bastante inferiores a los que normalmente tendría una zona cercana al Caribe colombiano. Lo más curioso de Santa Catalina es que muy pocas personas fuera de Bolívar conocen realmente este municipio. Mientras Cartagena recibe millones de turistas todos los años, aquí la vida continúa siendo tranquila, lenta y muy alejada del lujo turístico. Y justamente esa falta de atención hizo que el mercado inmobiliario permaneciera prácticamente congelado durante años, creando una situación donde todavía existen propiedades sorprendentemente baratas tan cerca de una de las ciudades más famosas de Colombia. Y después de ver estos 7 pueblos cerca de Cartagena, queda claro que todavía existen lugares en Colombia donde comprar una casa parece algo imposible de creer. Mientras las grandes ciudades siguen subiendo sus precios cada año, estos pueblos continúan viviendo en una realidad completamente diferente, entre historia, abandono, cultura y oportunidades que muy poca gente conoce. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos pueblos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, porque en el próximo video vamos a descubrir más lugares de Colombia donde los precios parecen sacados de otra época.